amigos de Cali Mexica, estamos una vez más aquí en los podcasts de Cali Mexica. Es un gusto tenerlos aquí mirándonos y acompañándonos el día de hoy. Hoy vamos a platicar sobre la lengua náhuatl y estamos con personajes maravillosos que son alumnos que han estado presentes aquí en las clases que brinda la escuela también. Igual por ahí sigan el canal también de la escuela porque tenemos un montón de cosas que ofrecer. Y bueno, quiero presentarles a Xochipilli. Hola, ¿qué tal, amigos? A Eric. Kentica. Y a Astrid. Hola. Me gustaría que platicáramos cuál ha sido su experiencia al aprender náhuatl. ¿Quién quiere empezar? Pues bueno, yo empiezo. En mi caso muy particular, creo que específicamente hablando como de las diferentes facetas donde he podido practicar un poquito de náhuatl, ha sido como muy diferente, ¿no? El aprenderlo quizá en otros lugares, al aprenderlo con usted, principalmente. No, aunque estés joven, no me gusta hablarte de ti porque creo que estoy aprendiendo algo y creo que merece ese respeto, ¿no? Entonces, de usted. Algo que a mí en lo personal me ha gustado bastante ha sido el método de enseñanza, ¿no? La manera en cómo nos enseñas, porque no tan solo lo haces como de una parte como en otros talleres, ¿no? En otros cursos que es como vocabulario, ¿no? Tal, y ya no te quedas con tu hoja llena de palabras y dices, bueno, tal cosa se dice así, ¿no? Pero ¿cómo lo meto, no? Entonces, en mi caso muy particular, me ha encantado como esa parte de que nos digas, esto es posesivo para tal, esto se utiliza para pregunta, esto es una respuesta, y eso ha sido para mí magnífico, ¿no? Es algo que yo le decía a Adrián, es que a mí me gusta mucho, ¿no? Me está como encantando, ¿no? Porque me impregna esa parte y aparte tu alegría, ¿no? En todo momento de que abres la clase, siempre estás como con una sonrisa bien agradable y eso es algo que en lo personal a mí me llena y me ha gustado bastante. Gracias por las flores. Un poco la idea y por qué esta didáctica como que se ha ido como inventando, no sé cómo, desarrollando, justo me tocó también al ser alumna, ¿no? Como todo lo que me enseñaron muy en la teoría, y sí lo vas entendiendo, pero llega un momento en que dices, bueno, pero ¿cómo lo hilo? Entonces, una vez que yo lo entendí, dije, claro, vamos a compartirlo así, ¿no? Porque no me estoy brincando pasos, porque al fin y al cabo vamos viendo como Claro. sí, teoría y vocabulario, pero si no aprendemos a tejerlo, no nos sirve porque entonces justo nos quedamos con hojas de vocabulario. Y creo que lo que menos les doy es vocabulario. Eric. No, pues muchas gracias que me hayan invitado. Bien feliz de compartir realmente pues mi felicidad de lo que es estudiar contigo, que me cambiaste la vida, pero por completo, en muchas áreas, porque para mí el reencontrarme principalmente con mi verdadero idioma me cambió todo. Y eso es lo que creo que es muy importante que nosotros como mexicanos lo recuperemos. Y cómo te llena por dentro el pensar de una manera diferente, porque no solamente nos estás enseñando a hablar, sino a pensar de una manera diferente, que eso para mí ha sido grandioso y cómo ha afectado toda mi vida, donde ya incluso te comentaba la semana pasada de oraciones que a mí me han cambiado y hasta mi fe, mi todo. Realmente siento que me comunico con mis dioses en su verdadero idioma y eso para mí es sagrado y que me llena todos los días. Agradecerte que incluso ya poder conectar con más gente de mi pueblo, eso me pasó la semana pasada, me pasó ayer nuevamente y sentirme tan orgulloso de poder preguntarles cuánto cuesta, de poder presentarme, reconocerles, agradecerles en nuestro verdadero idioma, está increíble y sea donde sea, porque aparte es perder lo que nos pusieron como vergüenza de hablar nuestro idioma, ahora es un orgullo decir, yo sí hablo y lo demuestro y lo quiero seguir hablando todos los días y pues gracias a ti, gracias a Cali Mexica, que esta felicidad que tengo por dentro es por ustedes. Eso que dices es bien importante, que lo que estamos aprendiendo nos sea útil. De pronto aprender otros idiomas o cualquier información, aprender el hecho de estudiar es muy valioso porque finalmente es conocimiento que adquirimos. Pero cuando no se vuelve una cosa que tenga una utilidad práctica, de pronto pues se va olvidando, se va quedando como en los cajones de la memoria o en la libreta y dices, ay, qué bonito lo que aprendí. Pero cuando de veras lo puedes echar así al ruedo y ponerlo en práctica y vas viendo que sí pasa, que sí comunica y que sí se siente bonito, ¿no? Súper bonito. Hola, pues muchas gracias por invitarme. En mi experiencia, el aprendizaje de náhuatl inició un poco antes de conocer a la maestra.
Y casualmente la variante que yo aprendí al principio es la misma que habla la maestra. Entonces, cuando supe que iba a dar las clases y todo, me emocioné mucho porque yo ya había dejado el náhuatl. Lo estudié en la facultad y como ya no estudiaba en la facultad, pues ya no podía seguir tomando las clases. Y ha sido, pues, maravilloso, porque yo creo que me costó mucho aprenderlo. Me ha costado mucho el primer año que lo aprendí, cuando no estaba con ustedes en el grupo. eh, no daba una, ¿no? Sí, era como que, ay, no, muy difícil. Y tomaba clase con personas que estudiaban letras, ¿no? Entonces, para ellos era como que más fácil esta parte de el análisis morfosintáctico y todo eso. Y yo era como que, ay, no, yo no le agarraba, ¿no? Y lo dejé. Entonces, pues se va como que olvidando, aunque sí está ahí en tu memoria, porque ahora que lo retomamos, que platicamos, que estamos en las clases, me doy cuenta que, pues que allá ahí está, ¿no? Ya hay como que una basecita y un colchoncito y ya de ahí para adelante. Y la metodología que utilizas me gusta mucho. Justo lo que comentaba, ¿no? Del vocabulario, pues el vocabulario va saliendo conforme vamos platicando, ¿no? En la clase y ahí vamos. Pues la forma de conocer este náhuatl vivo, que es lo que más me gusta, lo que más respeto también, y agradezco porque tú nos has compartido la palabra de los abuelos, que es sagrada. Y pues estaba pensando ahora en nuestra última tarea, cuando analizamos el audio de un abuelo de la comunidad, eh, que decíamos, pues es que, ay, no, pues nosotros hablamos como bebés, ¿no? Y ahora escucho a mi hijo y digo, ay, así Ujú, estoy yo en ujú. el náhuatl, porque, o sea, cómo forma sus palabras tan grandes, o sea, cómo puede decir tanto con una sola palabra, ¿no? O sea, todo lo que dice. Y bueno, pues sí se siente uno como que, ay, ¿cuándo voy a yo hacer eso, no? Quién sabe, tal vez de abuelitos si lo logremos. Ujú. Y pues así ha sido mi experiencia. Sigo aprendiendo. Me gusta mucho, mucho la lengua náhuatl porque siento que también, que tiene mucho que el español, ¿no? Y que también para el español te enseña como a verlo de otra forma y hasta hablar más bonito, porque piensas, es una forma de pensar completamente diferente. Entonces, pues así ha sido mi experiencia. ¿Ustedes por qué creen que es importante que retomemos las lenguas originarias? Digo, tú decías hace un momento, me puedo comunicar de verdad con mi parte sagrada, me puedo comunicar también con mi comunidad, con mi familia expandida, con otras comunidades, pero ¿por qué volverlas a tomar? ¿Por qué sería importante? Porque muchas jóvenes principalmente, y sobre todo quienes lo tienen bien cerca en casa, lo han dejado. Digamos que históricamente pues hubo muchísima presión de abandonarlas, de dejarlas, de olvidarlas, de dejar de ser, de dejar de pronunciar. Pero hoy los jóvenes creo que tenemos encendida esa chispa de nuevo para decir, quiero saber, quiero aprender. ¿Por qué creen que sería importante que así lo volvamos a tener así? Pues a mí me pasó algo muy chistoso el viernes pasado, que tuve la fortuna de visitarlo de las fiestas de los pueblos originarios de aquí de la Ciudad de México. Quedó una semana más en un pedacito todavía, no solamente lo del Zócalo, y hubo varias conferencias donde me gustó escuchar a la gente y sus opiniones de que siento que la gente, principalmente en la Ciudad de México, deja como a las comunidades decir, tú recupera, tú es tu obligación, tú síguele hablando a tus niños, tú continúa con tu lengua, pero no lo tomamos de que es nuestra lengua y que es una misión de todos, no nada más de las comunidades indígenas. Y estaba la maestra que estaba platicando en náhuatl, y pues todos se lo echaban a ella y al grupo organizador para que hicieran. Entonces, pues la verdad es que yo sí volteé y dije, es que esto es responsabilidad de todos nosotros, sin importar la edad. Yo ya no estoy tan joven, pero no me importa, o sea, la edad que sea no es solamente para que lo aprendan niños, sino para que lo aprendamos todos y que lo recuperemos y que lo llevemos a la práctica. Yo la verdad es que estoy supliendo ya muchas palabras y no me importa, mejor que me pregunten qué dijiste y que les diga qué fue lo que dije, a que no lo use. Entonces, si hablan náhuatl o no hablan náhuatl, yo les voy a seguir hablando en náhuatl, yo les voy a seguir agradeciendo, preguntando, y está muy padre porque incluso hay otras comunidades que hablan otros idiomas, y el compartir de, yo hablo esto, tú hablas esto, y que vean que sentirse orgulloso de nosotros como gente de la ciudad que estamos recuperando, y que es bien importante, y no dejarlo nada más a las comunidades, que la gente se siente orgullosa de recuperar y de hablarlo.
Sí, claro, porque bueno, el náhuatl nos tocó porque estamos aquí en el centro y digamos que geográficamente es el que nos toca, ¿no? Pero evidentemente hay muchísimos, ¿no? Cada región tiene su propia lengua, cada región tiene sus propias costumbres y nos las vamos compartiendo. Ninguna es más valiosa o más importante que la otra. Y creo que eso que dices es bien importante, que de pronto la gente se sorprenda porque parece que lo reservamos como el espacio privado, ¿no? En familia o en la mesa o en el secreto de que no se enteren lo que estamos platicando. Pero cuando lo hacemos en el espacio público, cuando en el espacio público nos comunicamos así, justo mejor que digan, ¿y qué dijo? ¿No? A ver, tradúcemelo. Si nos ha tocado que digan, no, es que yo no hablo inglés, no, no es inglés, sí. ¿No? O no, no es ¿en qué están hablando ustedes? Y que se acerquen y pregunten, pero que se escuche donde quieran, ¿no? Claro, creo que en el caso muy particular pues de nosotros nos ha servido como mucho a la manera de... El náhuatl nos ha ayudado a entender, ¿no? De qué estamos hablando, porque realmente no es una lengua con la que estemos muy alejados. El problema es que no la conocemos y no sabemos muchas veces qué decimos, ¿no? Tenemos palabras que repetimos todos los días, específicamente la Ciudad de México y todos los pueblos a sus alrededores tienen nombres en náhuatl, ¿no? Y es algo que de cierta manera... a mí me encanta porque no se perdió, ¿no? Afortunadamente podemos decir, voy a Milpalta, ¿no? Han cambiado algunas cosas, ¿no? Voy a Chalco, ¿no? Voy a Xalma, que le llaman, ¿no? Chalmita, Xalma. No se ha perdido, ¿no? Específicamente nosotros venimos de Lejecatepet, el Cerro del Viento. Entonces, pues ahí hay muchos nombres, ¿no? Coatitla, Tulpetlac, muchos lugares. Y eso es algo que me gusta mucho, ¿no? Poder entender y saber, ya no necesitar llegar y ver el letrero que dice, lugar de tal, ¿no? O sea, tal cosa, es por esto, ¿no? Y lo relacionas, ¿no? Y a mí me pasa muy particular que llegas a algún lugar o escuchas y empiezas a buscar, ¿no? No sé, magueyes, porque se llama así, ¿no? Hay magueyes, ¿no? O a los tules, ¿no? Porque aquí debe de haber. Entonces creo que no estamos muy alejados del náhuatl, pero no lo conocemos y creo que es bastante importante porque nos da, en primera instancia, creo que una manera diferente de cómo poder pensar o cómo poder asociar las palabras a lo que pudo hacer el lugar y un entendimiento mejor, ya no verlo con unos ojos que nos han hecho creer o que durante el paso del tiempo nos han educado como esa parte, ¿no? Sino verlo quizá con los ojos, como decía Eric, de nuestros pueblos, de nuestros orígenes, ¿no? Y no dejar las cosas a las comunidades, porque muchas veces llegamos a las comunidades y nos dicen, bueno, hablan ellos y nosotros así, ¿no? Y cuando puedes contestar de alguna manera o un simple saludo, te ven hasta diferente, ¿no? Dicen, bueno, sí, ¿no? Qué buena onda. Y eso es... parte, sí, ¿no? exactamente, sí. Te jalan, como que te cogen, ¿no? Y eso es bien bonito. Me acuerdo que una vez llevamos un cuento a un pueblo y todo el mundo decía, no, aquí ya no hablamos, aquí ya no. No, bueno, pues qué lástima, porque nosotros sí. ¿Cómo? Sí. Ahorita platicamos, ¿no? Vamos a contar el cuento. Nos subimos al escenario, contamos la historia y tenía muchos chistes, cosas que si hablabas, entendías. Y que si no hablabas, parabas la oreja porque el siguiente diálogo automáticamente era la traducción de lo que dijo el otro. Pero no traducíamos el chiste. Pero sucedía el chiste y la gente se reía. Entonces decíamos, sí hablan y sí lo entienden. Entonces, hacerlo presente y decir, sí funciona, ¿no? Y está aquí, entonces agárrenlo, vuélvanlo a tomar, ¿no? Para contarlo y ocuparlo en cualquier lado. Bueno, en mi caso, pienso que, pues, México tiene mucha tradición, muchísimas lenguas indígenas, y lo que más se vende, por ejemplo, a los extranjeros es como esa tradición prehispánica. Pero sí me pregunto, y todos nos preguntamos, nos cuestionamos, bueno, ¿y los hablantes de náhuatl qué onda, no? Porque muchos dejaron de hablarlo porque llegaron a, pues la SEP, ¿no? La educación y les dijo, no, vamos a hablar español, ¿no? Por la discriminación, actualmente todavía muchísimo. Y justo también lo que dice Eric, ¿no? Bueno, nosotros no podemos quedarnos como de, bueno, es que no soy hablante de mamá, ¿no? No mame esa lengua, entonces no la voy a tocar, sino pues con respeto, claro, con mucho respeto, pero hablarla, ¿no? Y quienes más puedan hablarla, porque también ellos nos lo están compartiendo, por eso están dejando también que salga, porque es importante. A mí me pegó mucho lo del audio de Don Roque y ahora que estaba pensando que nos platicaste que falleció, yo dije, bueno, y todo ese conocimiento, todo eso, pues ya no está en él, ¿no? Pero todo lo que ha compartido y todo el trabajo que se ha hecho para que salga solamente salga de la comunidad y que los demás también podamos conocerla,
defenderla, hablarla y que no se pierda. Es súper importante. Se están yendo nuestros abuelos, los que la vivieron, los que la, pues como dicen, los que la mamaron, ¿no? Los que la tuvieron presente, y no solamente del náhuatl, sino de justo de todas las otras lenguas que tenemos presentes en este vasto país y maravilloso. Y justo está ahí súper al alcance. Entonces, qué importante es que volteemos a ver a nuestros mayores para decirles, oye, ¿tú cómo dices? ¿O cómo se decía? O cuéntame abuelita, cuéntame mamá, cuéntame papá, tío, tía, ¿quién? A mí me pasó algo, mi abuelo es de Guerrero, bueno, era de Guerrero, pero cuando él fallece, yo estuve todo el tiempo muy ligado con él, inconscientemente. Cuando él fallece, empiezo como a buscar, ¿no? Mucho los orígenes de dónde viene la familia y resulta que es lo que decían, ¿no? Ellos se les ofreció un dinero por cambiar los apellidos, tenemos apellidos en náhuatl, se pierde esa parte. El abuelo hablaba dialecto, jamás en la vida supimos que hablaba dialecto. O sea, la única manera en que supimos fue porque una de mis tías, de las más mayores, no, mi papá hablaba esa lengua, pero no le gustaba. Yo digo, pero ¿por qué no? O sea, a mí ahora que lo pienso, digo, si yo hubiera sabido que él hablaba, pues yo hubiera estado como bien pegado, ¿no? Pero creo que ha sido como esa parte de que nos han educado y ahora estamos como en una reeducación para valorizar y sobre todo que no se pierda lo que decías, ¿no? De cierta manera todo el trabajo de los abuelos que han caminado y que han estado luchando por defender y difundir ese trabajo, pues que siga en pie, ¿no? Y retomarlo y pues bueno, sacarlo adelante, ¿no? Que es lo importante. Claro. ¿Cuáles creen que sean los retos más difíciles de aprender? ¿O cuáles han sido los retos que han tenido ustedes al aprender la lengua? ¿Empiezo yo? Pues no tener con quién platicar en el día a día. Tenemos nuestro chat, ahí nos escribimos. Casi siento que, por ejemplo, también es como el nerviecito de que lo digo bien, lo digo mal. Bueno, lo escribo, ¿no? Y ya escrito es como que, ay, ya, ya. Se empieza por algo, claro, pero sí no es lo mismo como que alguien, por ejemplo, tu mamá, tu abuelita, tu primo, puedas platicar con esa persona, ¿no? Creo que ahora pues esto de internet pues nos ha ayudado muchísimo porque pues por eso estamos todos aquí y podemos platicar, conocer, aprender. Y otra cosa es que creo que el náhuatl es vivencial. Bueno, me imagino que muchísimas lenguas, todas, son así. Porque hay verbos, pues, que es básicamente que lo tienes que ir a ver, ¿no? Para poder hacer, para poder entenderlo, porque son cosas que tienen que ver con la siembra, con la lluvia, con el clima. Y entonces esa es como la parte, yo creo que más compleja para nosotros, que estamos, pues, un poquito más teórico, sí practicamos, pero no es la parte, pues esto, ¿no? De que si vives en una comunidad náhuatl, pues todo se relaciona, si vamos a trabajar, bueno, de aquí te vamos a ir a hacer las cosas, las herramientas, la agricultura, todo eso creo que es lo que cuesta más trabajo porque no se puede vivenciar. Y justo también este mate, que es mate, el verbo de saber, que es saberlo con todos los sentidos, pues es lo que luego nos hace falta. Ese creo que es como lo que yo pienso. Sí, sí. Y pasa, yo me resistí mucho a enseñar en línea, igual se los dije desde el principio, por justo eso. Cómo los miro, cómo conecto, cómo les explico, no lo agarramos, cómo no nos ensuciamos, cómo no nos abrazamos, ¿no? Creo que algo que ha sido bien interesante es justo abrirlo hacia esta cosa del internet y de la virtualidad, porque nos ha permitido llegar bien lejos, ¿no? Ahí están los compañeros, un saludo ahí a Canadá, a Estados Unidos, a Guadalajara, Michoacán, ¿no? Gente que, Ecuador, ¿no? Perú, gente que se ha conectado de un montón de Alemania, ¿no? Por ahí, harto beso, que nos hemos podido encontrar y que de alguna manera nos hemos conectado a través, pues, justo de la pantalla. Eso ha estado bien interesante y pues sí toca un poco pasarlo al cotidiano, ¿no? Cómo en el cotidiano puedo vivir eso y cómo ahora se lo puedo transmitir a los que tengo cerquita, ¿no? Algo les contagiaré, algo les enseñaré. Ah, no se dice así. Podrías decirlo de esta manera. Sí, sí. ¿Ustedes qué piensan? Pues yo creo que otro reto es el cambio de mentalidad, porque sí cuesta trabajo el construir palabras, oraciones de una manera diferente y el cambiar la mentalidad. Creo que eso me ha encantado, duele la cabeza, pero me ha encantado. El Salowa, el cómo encadenar palabras, cómo aglutinar, cómo eso
es una obra de arte, el náhuatl, es realmente, es arte el hablar. Y de ahí en fuera yo creo que otro reto que también tenemos que tomar en cuenta es cómo pues hicieron que los nahuablantes se fueran saliendo de la ciudad, saliendo hacia las periferias, y que qué bueno que se conservó en las periferias, pero ahora reto es regresarlo justo hasta el centro, y que se quite la vergüenza, que se retome el orgullo y que lo usemos el cotidiano en todo. Si ya lo usamos inconscientemente en el cotidiano, ahora hacerlo más consciente, ¿no? Y retomarlo y regresarlo. Y fíjate que está ahí, que está escondido. De pronto así, la señora de los elotes, la señora de las tortillas, alguien en el mercado, los miras o los escuchas y así. Si ustedes le cachan, pregúntenle, atórenlos, porque se sorprenden, además de que les da gusto, que como decía Xochipilli hace rato, se sorprenden y se emocionan de, tú también hablas, te sueltan y de pronto así se arrancan y te empiezan a platicar un montón de cosas y tú, espérame, Sanmática, ¿no? Despacio, sí te entiendo, pero despacio, pero justo están allí, ¿no? Creo que estamos allí escondidos todavía. Nada más es cosa de irnos a encontrar. Sí, en mi caso muy particular me costó trabajo como dice Eric, como reeducar mi cabeza, ¿no? Porque yo también había iniciado aprendiendo cosas en náhuatl, pero igual la variante me fue como, porque yo muchas eran y luego pasarla ahí, entonces había muchas palabras que iban en yo decía, ¿qué es eso, no? O que iban en y yo decía, no, pues no lo entiendo, ¿no? Entonces eso a mí me ha costado un poco más de trabajo también como irlas asociando, pero realmente no es por dar muchas flores, pero la realidad es que a mí me ha gustado mucho cómo es que realmente nos vas llevando de la mano y nos va diciendo, a ver, fíjense, esto va así, ¿no? Y aparte, pues también la manera de asociarlo con cantos o con cosas así, yo creo que muchas veces es más fácil de aprenderlo, ¿no? Yo me acuerdo de chico, por poner un ejemplo, que las tablas de multiplicar me las aprendí cantando, ¿no? Era cantando chancla, ¿no? Entonces mejor cantabas y era más rápido, ¿no? Entonces así se me ha ido como facilitando más ahora y es algo que me encanta, la verdad. Sí, practicar. Como decíamos, Tiyeshyekowa, ¿no? Matiyeshyekowa, que practiquemos, Sasocampa. Tlacamo, amocuale tixalowa, amocuale inintotlahtul, ticnequesque masasocampa motenegua, masasocampa mocaque. Pues tlaamo tixyeyecohuacan, pues amo motenegua, amo mocaque. Sí me entendieron, ¿verdad? Mejor ticneque. Sí. Casi todo. Sí, que lo intentemos, ¿no? Que si no la pronunciamos, pues ¿dónde? ¿No? No se va a escuchar, no se va a pronunciar, se va a olvidar, ¿no? Guanamo ticneques que amo polime. No queremos que se pierda, no queremos que se olvide, ¿no? Pues Sanompa, un punto cagua. La Sojkamate, muchas gracias por mirarnos, muchas gracias por quedarse hasta el final. Los invitamos a seguirnos aquí en Cali Mexica. Les invitamos a acercarse a nuestras redes sociales, a platicar con nosotros. Si ustedes hablan, por favor, pregúntenos, pónganos a prueba, mándenos palabras, mándenos información. Será un gusto conversar con ustedes. Y pues aquí nos estamos viendo. No se pierdan los siguientes capítulos de estos podcasts. Muchas gracias. La Sojkamate. Y te estás que... Niman.